Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por tu sintonía, gracias porque semana en semana estamos entrando a tus hogares. De verdad que es una bendición siempre estar presente, ¿verdad? Tú sabes que Punto y Coma existe, ¿verdad? Para traer testimonios del poder de Dios. Hay un Jesús resucitado en este tiempo donde está haciendo milagros, prodigios. Acá hemos traído, en este estudio han venido muchas personas trayendo su testimonio, trayendo documentos, mostrando un antes y un después. Y hemos visto a Dios cómo se ha glorificado en medio de todo este proceso. Así que gracias de verdad por tu sintonía. Hay mucha gente que nos viene siguiendo ya por años. Tenemos más de 7 años en el aire y de verdad que es una bendición, ¿verdad? Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo toda nuestra información, ¿verdad? Gracias de verdad. Escríbenos, llámanos por teléfono para poder responderte a alguien del equipo de producción o yo mismo te vamos a responder y va a ser de mucha bendición poder siempre estar presente. Muy bien, ahora me dirijo a esta cámara. El día de hoy pues me siento muy contento, muy honrado. Tengo a una amiga, una hermana de la iglesia donde mi familia y yo pues somos parte, ya hace 10 años somos parte de la iglesia, ¿verdad? La anciana Iris Rivera. Anciana Iris Rivera, muchas gracias de estar acá, de verdad que te agradezco haber aceptado la invitación. Dale un saludo ahí a los televidentes, por favor. Bendiciones, es un honor para mí estar en este programa, en esta Punto y Coma con el pastor Marcos Cáceda. Gracias. Para mí es un privilegio y una honra, pastor, estar al lado suyo. Gracias, gracias, de verdad que te agradezco. Iris, pues yo sé que tiene más años que yo en la iglesia, ¿no? Como ustedes saben, nosotros pertenecemos a la iglesia, mi esposo y yo, del Rey Jesús Orlando, ¿verdad? Ella es más antigua que yo porque tú vienes de Miami, ¿verdad? Sí, de allá de la iglesia principal del apóstol Maldonado. Así que te agradezco. Iris tiene un testimonio impresionante, maravilloso, ¿verdad? Que yo aprecio y respeto que haya aceptado la invitación. Lo hicimos a través del pastor Milton, que le mandamos un saludo, ¿verdad? Y tú tienes una historia de un antes y un después, Iris. Así es, pastor. Que yo creo que tú le debes toda tu vida a Dios. Amén. ¿Verdad? Así. Y yo lo he escuchado en algunas ocasiones, ¿verdad? Que tú en la iglesia has hablado un poco sobre eso y siempre que tú has mencionado algo de lo que Dios ha hecho, pues me ha impresionado, ¿no? Por eso que cuando el pastor Milton me habló sobre que iba a hablar contigo, que ya había hablado contigo, pues yo dije, no, de verdad que le damos gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Amén. Cuéntanos un poquito, natural, de qué país eres, cómo era en casa la familia cuando tú naciste, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo era? Para que el público pueda conocerte, ¿verdad? Sí, soy originaria de Honduras. Honduras. De un pueblo muy hermoso, Morazán Lloro. ¿Cómo se llama? Morazán Lloro. Morazán Lloro. Le mandamos un abrazo a todos los televidentes de Honduras. Sabemos que tenemos muchísima gente de Honduras que nos ve, así que le mandamos un abrazo, los amamos, los queremos, bendecimos al país de Honduras. Amén. Ok. Soy la primera hija de mi papá, don Abraham Rivas. Ok. Somos de una familia pastoral donde mis abuelos mira, qué lindo. fueron los pioneros del evangelio en mi pueblo. Wow. Fueron los que rompieron, como quien dice, rompieron el yeso para entrar con el evangelio. ¿Tus abuelos? Mis abuelos paternos, sí. Mi paternos, papá, por el lado de tu papá. por el lado de mi papá. Ya. Somos 4 hermanas. Ya. ¿Tú eres la mayor o...? Yo soy la mayor de Ya. todas. ¿Y las otras son mujeres, hombres? Mujeres, somos 4 hermanas Cuatro mujeres, mujeres. del primer matrimonio de mi papá. Ya. Fui una niña desde el principio, pastor. Mi mamá no me rechazaba desde que estaba en el vientre. Ok. Pero mi papá siempre fue aquel papá que me quiso siempre tener él, ¿verdad? Y le dijo, no. Yo me caso contigo, pero tú vas a tener a mi hija. Yo para mi papá era su princesa, su primogénita. Lindo. A los 5 meses que yo tenía, mi mamá me dejó con mi abuela paterna. Yo no conocía a mi abuela materna. No sé por qué, pero se fue del pueblo donde estábamos. Se fue a estudiar. Ella era una enfermera auxiliar en ese tiempo de mi pueblo. ¿Y tu papi? Mi papá era un hombre, un comerciante individual. Pero él sí siempre estaba pendiente. Mi papá fue un hombre trabajador y luchó mucho por nosotros. Claro. Fui creciendo con el tiempo.
Fui creciendo a la edad de 4 años. Mi mamá se dejó de mi papá ya con mi otra hermana de 3, la otra de 2 y la otra de 11 meses. Todas quedamos muy chiquitas, bajo la protección de mis abuelos paternos. O sea, se separaron. Se separaron. Un hogar disfuncional. Sí. Mis abuelos buscaban a mi mamá, venían pastores de otros lados para que ese matrimonio se uniera, para que se ¿verdad? volviera a reconstruir. Pero mi mamá nunca quiso. No sé, que nunca la juzgamos. Sus motivos tuvo para no volver, ¿verdad? Claro. Pero mi papi siempre estuvo a cargo de nosotras 4. Todas quedamos enfermas, pastor. Yo quedé muy enferma de un pie. Pensaban que lo iba a perder. ¿Qué te pasó? Había agarrado como un hongo en el plante de abajo del pie. Mi otra hermana quedó con un oído reventado. Mi otra hermana se había bebido una botella de gas. En ese entonces era gas para echarla. Quedó con una diarrea tremenda. Mi otra hermana quedó con asma. En ese interín que ella se fue, tu mami, y ustedes estaban con los abuelos y tu papá. Yo siempre me crié pensando que mi mamá era mi abuela, ¿verdad? Porque fue la que siempre estaba pendiente de mí. Claro. Pero mis abuelos fueron tan sabios que nunca nos enfermaron el corazón en contra de mi mamá. Jamás. Ni mi papá. No decían nada. Nada. Preguntábamos siempre, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Porque sabíamos que había una mamá. Que era la abuelita, pero... Sí. Mi papá siempre estuvo pendiente de nosotras, de todo. Teníamos una trabajadora para todo. Pero siempre nos criamos como con esa ausente, esa figura materna, ¿verdad? Mamá, claro, y mi papá también, porque mi papá era el proveedor, pero nunca estaba como mucho con nosotros de niña. Fui creciendo en las cosas del Señor, enseñanzas de parte de mis abuelos. ¿Tu papá también era cristiano? Sí, todos. A la edad de 7 años, aquí empieza mi testimonio. A la edad de 7 años, yo fui abusada, fui violada a los 7 años. Pero en ese entonces era un tabú que yo le contara a mi papá o que yo le contara a mis abuelos. Me imagino, no era fácil. No me iban a creer lo que estaba pasando. Habían unas mujeres que se paraban cada vez que un señor mayor me violaba. Ellas se paraban, como quien dice eso de ahí, se paraban a ver, pero no me auxiliaban. Y yo quería que me auxiliaran, pero nunca me auxiliaron. Entonces me fui criando una muchacha, una niña frívola. No sentía pero cuando amor. Tú dices que habían unas mujeres que miraban, ¿a qué te refieres? Mujeres mirando que el hombre me violaba, pero no me... digamos presencialmente. Ajá, presencialmente. Pero no decían nada. No decían nada, solamente me hacían un bullying. En aquel tiempo era una burla, ¿verdad? Claro. Y a mí me daba pena, porque yo decía, ellos me miraron y no me vinieron a rescatar. Pero me fui criando así. A la edad de 10 años, continúa lo mismo, pero con otro hombre. Pero yo no podía contarle nada a mi papá. Yo solo me ponía a decirle, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí cuando yo te necesito? ¿Y eran hombres cercanos a la familia? Sí, porque eran hombres que llegaban a la iglesia. O sea, como que aquellos hombres, como que yo fui siempre una niña perseguida por eso. Yo me sentía la más humillada. Yo creí que no servía. Yo decía, ¿para qué vivo? Una vez me acuerdo, pastor, como 10 añitos, me agarré un cuchillo a cortarme las venas, porque ¿para qué voy a vivir? Claro. Si ya no soy con una todo niña. Lo que estaba pasando. Ok, no jugué con muñecas, o sea, no tuve esa niñez. Fui creciendo, estudié en la escuela, era una niña muy inteligente. Mi papá siempre las mejores cosas, pero siempre me ponía las cosas, pero yo siempre aquello en mi mente, mi papi no se da cuenta de lo que me está pasando. ¿Y te siguió pasando lo mismo? Y me siguió pasando lo mismo. Me acuerdo una vez que ya tenía 14 años, mi papá tenía un camión y mi papá venía con sus cuñadas y ellas venían adelante en el camión y yo venía atrás, en la parte de la carrocería atrás. Yo me sentía libre de ir en la carrocería, pero iba un hombre. Y yo tenía miedo. Aquel hombre me empezó a tocar. Yo empezaba a formar mis pechos. Y aquel hombre me acuerdo muy bien que me los agarró, y ahora lo cuento con libertad. Me los agarró, yo sentí dolor porque que me los dañó. Yo decía, oh my God, ¿qué me está pasando? Y seguí con aquello, seguí estudiando. Esa vez el hombre me violó también.
Ahí sí fue algo bien fuerte porque sangré. Yo pensaba que era mi periodo, ¿verdad? Me fui criando con aquello que era mi periodo y él de verdad que me hizo que el periodo a mí me viniera consecutivamente después. Pero me sentía sola. Yo siempre fui una muchacha que no estaba con las muchachas, yo estaba siempre aparte porque me daba como, oh, yo no soy digna de estar con esta muchacha. Claro. ¿Verdad? Mi papá se casó, pero siempre él vivía en otra parte y nosotros en otra parte. ¿Con tus abuelos? ¿Con tus abuelos? Yo siempre viví con mis abuelos, siempre. Yo era su niña para mi papá, yo era su niña para mi abuela, pero yo no sentía como aquella confianza de decirle a, mire abuela o mami, como yo decía, me ha sucedido me está pasando esto. Porque pensaban yo pensé que me iban a juzgar a mí, pero no al hombre. Al agresor. Al agresor. Yo miraba al agresor y a mí me daban ganas de vomitar, pastor. Yo no podía ver a aquel anciano. No lo podía ver. Era un anciano, pastor. Llegué al colegio, al primer curso. Me hacían bullying, o sea, yo me sentía fea, yo me sentía la mujer más fea, yo no me miraba como las otras muchachas porque yo decía, yo no soy digna de estar con esas muchachas, tal vez a ellas no les ha pasado lo que a mí me está pasando. Me hacían bullying, mi pelo era largo, me amarraban la trenza mía, me hacían una trenza en aquel entonces y me amarraban de la silla donde yo me sentaba y yo me acuerdo que yo me levantaba y yo decía, yo me voy a matar, ¿para qué yo voy a vivir? Y me fui criando con aquello, con aquello. Mi abuela era una partera del lugar de Morazán Lloro. Okay. Ella traía a todos los niños habidos y por haber del pueblo. Del pueblo. Y yo como que estaba siguiendo aquella misma cosa de mi abuela para como olvidarme de lo que a mí en sí me estaba pasando. Llegaban estos mismos hombres, yo me acuerdo hasta muy bien de los nombres de los hombres. Y ahora lo puedo decir con libertad cómo se llamaban. Y llegaban y siempre había una casa, teníamos 2 casas, entonces había una casa que estaba sola. Aquel hombre me llamaba, yo era una mujer, una niña inocente con 11 años todavía, y me seguían violando, y me seguían violando, y me seguían manoseando, y yo decía, wow, no puede suceder, y mis abuelos nunca, ni enterados, mi papá, mucho menos, porque yo le hubiera podido decir a mi padre, pero mi papá hubiera optado en matar a las personas. Yo no quería aquello para mi papá. O sea, yo siempre decía, no, si yo le digo a papi, me va a creer, pero va a matar a las personas. Yo no le decía a ninguna de mis hermanas. Yo era la mayor de mis hermanas. Ellas tampoco se enteraron. Ellas tampoco se enteraron. Ya cuando tenía 17 años, yo me iba a estudiar, me gané una beca. Yo iba a estudiar para medicina, eso era lo que a mí me gustaba. Y me acuerdo que mi papi llegó llorando a la casa y yo me sentí así como estoy con usted, pastor. En la mesa, mi papá se fue como para el lado de ella a la cocina a hablar con mi abuela. Y le dice, mamá, le dice, hablé con mi esposa por lo de mi hija para que se vaya a estudiar. Pero mi esposa me dijo, o tu hija o tu matrimonio. Me levanté, pastor, y le dije, papá, no se preocupe, su matrimonio vale más. Yo no voy a estudiar. Yo dije, wow, sigue pasando cosas en mí. ¿Qué está pasando? Lo dejé. No estudié, pastor. O sea, no corriste esa posibilidad que se abrió. No corrí la posibilidad. Entonces, yo conocí a este hombre, el padre de mis hijas mayores, al cual yo lo venía conociendo como lo estoy conociendo a él. Y aquel hombre me regalaba dinero. Y me empezó como comprando. Yo dije, qué raro, me está regalando dinero. Pero me sentía como sucia. Yo me sentía sucia, pastor. Entonces, de la noche a la mañana, pastor, un domingo, nunca se me olvida, un 8 de agosto, me envolvió aquel hombre y me fui con aquel hombre. Pero como que me durmió, como que me dio algo para llevarme, porque yo nunca tuve una relación con él, como yo estoy platicando con usted, como yo lo conozco a usted. Me acuerdo que cuando yo iba llegando a otro pueblo donde él vivía, o sea, te fuiste con él. Me fui con él. ¿Qué edad tenías ya? Yo tenía 17 años. 17 años. Le dije, cuando íbamos entrando allá al pueblo donde él vivía, le dije, ¿sabes qué? Déjame aquí que yo me voy. Me dijo, no, ya no se puede. Pastor, ahí empezó
mi mayor calvario. Porque es feo no querer a alguien, no amar a alguien. Aquel hombre me volvió a violar esa noche. Yo decía, ¿otra vez sigue esto? ¿Qué está pasando en mí? Aquel hombre me tenía encerrada. Mi pelo, mi corte de pelo era un corte de varón. Aquel hombre no me dejaba salir. Salí embarazada de mi primera hija debido a la violación de su mismo papá. Claro, te tenía como secuestrada. Secuestrada. Mis vecinas, yo no las conocía, pero aquellas vecinas me daban comida por un hueco que había en el apartamento donde él me había llevado. Y me ponían la comida. Y él me dejaba con candado por fuera. Y él se iba hasta por 5 días. Yo no me bañaba, yo no me cambiaba, nada. Yo estaba encerrada. Así pasé durante 4 meses. Cuando ya se me empezó a echar de ver mi embarazo, yo me quería matar. Yo no quería tener a aquella niña. Tenía una vecina que me decía, yo no sé usted que le miró a ese hombre. Ese hombre recién acaba de dejar otra muchacha. Yo tenía miedo. O sea, tenía esa costumbre. Tenía esa costumbre. Usted es una mujer tan bonita, me decía. Usted es una muchacha bonita, me decía la señora. ¿Por qué se vino con él? Yo no sé por qué me vine con él, decía. Yo todavía estoy aquí, no sé por qué me vine con él. Pero ¿cómo saliste embarazada? Yo le decía, él me agarró a la fuerza. Claro. Él me agarró a la fuerza, yo salí embarazada. Aquella mujer me empezó a alimentar con pescado que agarraba el esposo y ella me empezó a alimentar. Me acuerdo que yo me paraba en una puerta a ver si mi papá pasaba. Nunca le dije a mi papá, me está pasando esto, porque mi papá era de un hombre en el pueblo, como decimos en nuestro país, no sé si en el suyo, de alta alcurnia, que no podía decir nada yo porque el nombre de mi papá valía más que el mío. Wow. Me fui criando con aquella cosa. Yo me acuerdo que mi papá, cada vez que a mí me hacía falta alimento o me hacía falta algo, mi papá pasaba ese día. Mi papá me dejaba dinero, mi papá me pasaba dejando comida y él me decía, ¿tú estás bien, hija? Sí, le decía yo. Cuando mi papá se iba, yo me encerraba a llorar. ¿Y tú seguías con él? Sí, porque yo, no, como le digo, no quería desacreditar el nombre de mi papá. Yo decía, ¿cuánta falta me hace mi mamá para esto? No tenía a mi mamá, ¿verdad? Claro. Tuve mi primera hija, la tuve con una partera. Me fui sola en un taxi, agarré un taxi, una vecina me llevó. Mis vecinas me regalaron todo para la niña. Me llevó de una partera. La partera me dice, ¿sabes que tú estás enferma, verdad? ¿Enferma de qué? Le dije yo. Yo no sabía que era una enfermedad venérea. Me dice, tienes una enfermedad, pero yo te voy a dar una medicina. Aquella partera señora, yo le empecé a contar toda mi vida. Me dice, ¿por qué no te vas? Porque me da pena irme para donde mis papás. ¿Qué van a decir de ellos? Pero nadie me decía, tienes que dejarlo. Nadie me dijo, mira, déjalo, no importa lo que hablen. Y así pasaron los años, pastor. Parí mi niña, mi primera hija. Bien feliz con mi hija, mi papá bien feliz. Yo decía sola, si mi papá supiera, si mis hermanas supieran lo que yo paso atrás de esto, atrás de esa puerta, lo que se esconde, no es ese hombre, es otro hombre. O sea, él sonreía, él se iba con mujeres y todo. Cuando yo tenía, la niña mía tenía 2 meses de nacida, pasó una mujer. Y un señor la saludó y le dice, no, ella es la esposa. No, yo no soy la esposa, le dije, pero soy la mujer. O sea, yo ya me defendía. Yo ya me creía, que ya estaba a la defensiva de todo. ¿Y usted, tú quién eres? Le dije a la mujer. Ah, yo soy mujer de él. Ah, le dije yo, pero él te contó que tiene una mujer y que tiene una niña. Y ella miró que yo tenía todo limpito en aquel lugar, que esto es más grande donde yo vivía. Todo estaba, la cama, la cuna, todo era así, bien chiquito. Ni baño donde ir a hacer mis necesidades tenía. Tenía que buscar la vecina para irlas a hacer. Entonces pasaban amigas mías y me daban dinero. Y me decían, pero ellas me decían Yolanda, mi segundo nombre es Yolanda. Yolanda. Yoli, pero andate, vete. No, yo no me quería ir por no desacreditar el nombre de mi papá. Cumplió mi hija mayor 2 años y yo ya estaba embarazada de la otra. Lo mismo. Wow. Otra violación. Aquella niña la tuve, mi segunda hija la tuve de 7 meses. Porque yo tenía una enfermedad muy crónica ya.
Pasaron los años y yo lo mismo. Él se vino para Estados Unidos, ahí quedé libre. Oh, él se vino para acá. Él se vino en el 88 para acá y yo me quedé trabajando en un bazar para yo mantener Allá. mis hijas en Honduras, sí. Pero yo buscaba amor donde no había amor. Porque yo nunca tuve a alguien que me dijera, te amo. Nunca tuve a alguien que me abrazara. Y en el 89 llegó alguien de aquí de Estados Unidos y me dijo, un consejo te doy, vete para Estados Unidos. Ese hombre no te va a ayudar. Seguro que ella lo había visto en algo aquí en Estados Unidos. Yo vine a Houston, Texas. Ella me dijo, te voy a ayudar. Mis hermanas se van y tú te vas con ellas. Mi esposo las va a recoger de Coyote. Yo dije, aquí me voy. Fui de mi abuelita y le dije, mami, me voy para Estados Unidos, yo quiero un buen futuro para mis hijas. Claro, tenías 2, ¿sí? Sí, yo no quiero algo malo. Nunca le conté lo que me ha pasado a mí es fuerte, nunca se lo voy a decir. Mi abuelita se puso a llorar y me acuerdo que me dio un Nuevo Testamento para que lo trajera. Y me dio un corta uña para que me lo guardara por cualquier situación. Pero yo no sabía nada de defensa, pastor, nada. Yo era una mujer demasiado sumisa, demasiado, no humilde, sino como una mujer que su autoestima estaba demasiado por el baja, suelo. Demasiado baja. Me vine para Estados Unidos, duré un mes para llegar. Y llegaste. Venía como una partida de nacimiento de alguien, pero el Señor, se glorificó Dios en mi vida en eso, porque yo pasé por la mera garita y me acuerdo muy bien que el americano estaba ahí, y el americano me hizo también que me fuera. El coyote que yo traía también quiso abusar de mí. Le dije, mira, no, mira lo que traigo, si tú me haces algo, ya sabes lo que te espera. Aquel hombre tuvo miedo. Llegué a Texas y cuando ese hombre me va a recoger, el papá de mis hijas, yo sentía asco. Yo sentía un asco horrible, horrible. Yo decía, pero él pagó el coyote. Yo no me podía, ¿me entiendes? Llegó borracho a recogerme. Cuando yo llegué a la casa donde él me llevó, me dijo la señora, ¿por qué se vino, Yolanda? Ese hombre no la quiere y usted tan bonita, me dijo, no se la merece. Pero yo me creía siempre fea, pastor. O sea, es que mi autoestima estaba por el suelo, botada completamente. Tenía entonces 26 años. Pasó el tiempo, yo me puse a trabajar, yo le mandaba dinero a mis hijas, yo le mandaba cosas a mis hijas, pero él... ¿Tú te viniste sola? Me vine sola. ¿Tus hijas se quedaron con tus quedaron en casa de mis abuelas, de mi abuela materna, la que me crió. Y así pasaron los años. ¿Hace cuántos años llegaste acá a Estados Unidos? Llegué en el 89. O sea, que tienes ¿cuántos años acá? Como 34 años. Wow. Sí. ¿Tus hijas están grandes? Mis hijas ya son mayores. Tiene la mayor 4 años, la otra tiene un bebé, tiene 36 años, la otra tiene 30 años. Mi tercera hija también producto de violación de él, pero ahí fue donde Iris... O sea, hubo una hija acá. Sí, donde Iris se sintió fuerte por la protección que hay en este país, ¿verdad? Claro. Supuestamente. Ya el ambiente era otro, ¿no? Me violó, fui al médico, ahí fue donde me detectaron, el médico, que abortara a mi hija porque mi hija iba a nacer o con deficiencia en su cerebro o ciega porque tenía una enfermedad muy crónica. ¿Quién? Yo. Ya. Que era la sífilis. Oh, la sífilis, wow. Empecé a tratarme. Y yo dije, no me voy a sacar. Eso fue acá y en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, en Houston. Mi hija nació en el 91, un 20 de noviembre, que es Kimberly. Y no salió con nada, de deficiencia ni nada, pero yo vivía sola. Yo me fui, me separé de él, y ya yo tenía esa alternativa que si él me buscaba, yo le echaba a la policía. Ella era americana, Kimberly. Sí, a mi hija Kimberly, sí. En el 90 y... ¿Tú te sanaste de la sífilis? Sí. Ya, después le cuento en la segunda que vamos a tener, le cuento después cómo fue. El 94, mi mamá, ciudadana americana de aquí Estados Unidos, que ella se vino primero que nosotros, me dio los papeles. Oh, mira. Me fui a Honduras a recoger mi residencia. ¿Te reencontraste con tu mamá? Sí, me reencontré con mi mamá, me dio mi residencia. Wow, gloria a Dios. Pero
Qué bueno que en medio de toda esta situación, que fue difícil, ¿verdad? Fue muy duro, ¿verdad? Sí. Antes de entrar a la pausa nos quedan un par de minutos. Yo sé que los televidentes se han quedado impresionados con toda esta narrativa, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Pero qué bueno que en medio de toda esta situación tú te viniste acá y pudiste liberarte, vamos a decir así, de él y ya comenzaste a vivir sola, ¿no? Sí. Fue una decisión que tú tomaste. Una amiga mía. ¿Te ayudó? Me ayudó a salirme con mentiras, pero me ayudó. Yo le dije, mienta, cualquier cosa, pero yo me quiero ir de aquí. Siempre Dios pone a veces algunas Sí. circunstancias, algunas personas para uno... Sí, fui a Honduras, me acuerdo. Hasta ahí tú no 94. conociste al Señor. No, O sea, a pesar que tenías Sí. familia cristiana, pero no habías tenido un encuentro Encuentro personal con Dios. con el Señor. no. Wow, increíble. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar después en el segundo segmento, que ella nos va a narrar un poco más de su historia, ¿verdad? Y cómo el Señor también la sanó porque tenía una enfermedad, la sífilis, ¿verdad? Sí, Cómo la sanó y cómo ahora pues es una mujer completamente restaurada y renovada, ¿verdad? Y reedificada, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar dentro de poco para que continuar esta historia tan bella, impresionante, de la presencia de Dios en su vida de nuestra hermana Iris. Amén. Gracias, Iris, por estar acá. amén, pastor. Regresamos en Punto y Coma. New Vida TV, con programación variada para niños, jóvenes, para adultos, noticias y más. New Vida TV. Estamos de regreso en Punto y Coma. Gracias por tu sintonía. Estoy acá con la hermana Iris Rivera, que pues nos está contando gracias, Iris, por abrir tu corazón, ¿verdad? Un testimonio impresionante de vida, ¿verdad? Una historia que fue muy fuerte para ella y yo sé que pues tú la has visto, ¿no? Ella está con lágrimas, nos ha contado, Dios la está usando, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas mujeres que nos están viendo a través de la televisión, incluso hombres ya han sido tocados. A mí me impresiona su testimonio siendo yo un varón, ¿verdad? Cómo Dios, no importa lo que tú estés pasando, ¿verdad? No importa lo que te esté sucediendo en la vida, Dios puede rescatarte. Amén. Dios es un Dios, ¿verdad? De segundas Amén. oportunidades, es un sanador, un liberador, un Dios sobrenatural. Iris, te quedaste en que pues, ya te liberaste de tu pareja, ¿verdad? Tuviste una tercera hija, que ya nació acá en los Estados Sí. Unidos, que se llama Kimberly, Kimberly, ¿verdad? sí. Entonces, cuéntanos en resumen qué más pasó de ahí en adelante. Bueno, el 94 fui a coger mi residencia, gloria a Dios, por mi mamá. Te reencontraste con tu mami. Me reencontré con mi madre. Y ella te dio esa Me bendición. dio esa bendición. ¡Wow! Sí. Que tanto tú la anhelabas y Oh, la sí, recordabas y porque todo. Ella estaba viendo acá. Sí, en Miami. Ya, Yo llegué ya, a Miami. ya. Después vine a recoger a mi hija a Texas, a Houston, y me regresé a Miami. Wow. Empecé un trabajo en un supermercado. En Miami. Sí, Ya. trabajaba 13 horas diarias, no era Wow, fácil, pero wow. la trabajé. Mi hija quedaba en manos de una babysitter porque no podía tenerla yo. Claro. Luego conocí en el mes de marzo a un muchacho. Ya. Yo tenía miedo porque ya estaba, Con toda esa experiencia. yo decía, no, más nadie se va a burlar de mí, jamás. Yo estaba que si un cuchillo agarraba, pastor, ten cuidado. A la defensiva. El 95, en marzo lo conocí. Él me dijo que me iba a respetar, que no iba a tener nada conmigo. Yo le dije, sí, yo no quiero nada con nadie. Pero fue un hombre que me fue ganando, me fue ganando. Claro. En marzo 25, nunca se me olvida, me llevó un anillo de compromiso. Yo dije, ¿de compromiso? ¿Yo? O sea, yo pensé que yo no me merecía nada, pastor. Es mi esposo Actualmente. actualmente. ¿Cómo se llama? Se llama José Alfredo Rivera, un hombre que pensé que ya era cubano y no era cubano, era hondureño también. Y yo decía, ay, otro hondureño, no puede ser. Pero bueno, fue aquel hombre, sí, lo empecé a amar. Qué lindo. Pero empezó un calvario fuerte. Yo salí de una violencia doméstica, volví a caer en otra violencia doméstica. Volvió a repetirse la Volvió a historia. repetirse. Mi esposo actual bebía mucho.
Pero yo estaba a la defensiva y yo dije, no, este no me va a poner una mano encima y si me la pone se va con la policía. Pasaron los años, el 96 tuve mi cuarto hijo, que es el varón. Que es el primero en este compromiso. De mi esposo, sí. Cristian Alexander. Tuve ese hijo con mucho amor. Mi esposo de verdad me trató muy bien los primeros años. Ya después empezó mi calvario otra vez. Pero ahí sí estaba a la defensiva. Agarré una bolsita, se la puse afuera y bye. Me dio un stroke. ¿A ti? Me dio un stroke a mí, quedé en silla de ruedas. ¿Cuánto tiempo? Estuve 2 meses un mes en el hospital, 1 mes en rehabilitación y todavía seguí en silla de ruedas. ¿Ya tenías 5 hijos o 6? 4. 4. ¿Producto de la violencia doméstica? Sí, doméstica. Sí, con mi esposo sufrí mucho estrés. Quedé sola con mis 2 hijos en el apartamento, lo pagaba sola. Pero en ese año fui a un Ross, nunca me olvido ir a una tienda, una mujer en silla de ruedas y escuchaba. Yo quería conocer acerca del ministerio del Rey Jesús porque me hablaban mucho. Y yo miraba al apóstol por el canal que él salía. Yo decía, tengo que ir a ese hombre hace milagros. ¿Tú fuiste en una silla de ruedas a la iglesia? No, fui a un Ross y ahí conocí unas muchachas y les dije, ¿a qué iglesia ustedes van? Al Rey Jesús. Al Rey Jesús. ¿Y ellas estaban que predicando? Hablando de que se iban a poner esto y que se iban a poner lo otro. Ya. Entonces me acerqué, yo no podía hablar, yo tenía que ponerme un pañuelo en mi boca porque estaba por un lado y la saliva se me salía. ¿Qué tenías? Me pegó un stroke, quedé todo, un derrame cerebral. Wow. Quedé, ya usted sabe, sorda, ciega, no hablaba, la triturada, toda la comida. Y me dicen, llévenme por favor. O sea, yo tenía aquella necesidad de buscar del Señor. Pero ir a un lugar donde en verdad yo sintiera impacto en mi vida, ¿verdad? Me llevaron. Yo no, dejé la silla de ruedas en el carro, pero salí con el andador que usan los viejitos. Cuando ¿Entraste a la iglesia? Entré a la iglesia, yo entré llorando. ¿Desde que entraste? Desde que entré era llore, y yo dije, estoy loca. Yo escuchaba voces que me hablaban. Estoy loca, decía yo, ¿qué pasa? Ahora también de remate loca. De repente, yo estaba danzando enfrente y yo me quedo viendo. Danzando, ¿y cómo llegué aquí? El Señor me sanó. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Cuando el apóstol hizo el llamado, yo pasé enfrente a aceptar al Señor. Ahí empezó algo nuevo en mi vida. Ahí tuve un nuevo comienzo con el Señor. Él me sanó. El domingo eran los bautismos. Era una pelea porque yo me hice mi pelo. Pagué $75, pastor. ¿Cómo me voy a bautizar? Le dije a la muchacha, no, yo no me bautizo. Deme una bolsa para ponérmela. No, me decían, tienes que mojarte la cabeza. Cuando de repente yo siento aquello, sí me voy a bautizar. Sí me voy a bautizar. No me importa estos 75 pesos. Algo Dios va a hacer ahí. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo porque yo me crié en una iglesia muy religiosa. La presencia del Señor cayó en mí ahí. Yo empecé a hablar en otras lenguas. Por la obediencia que tuve, una hermana me llevó un sobre y me dijo, esto es para ti. Yo no sé cuánto pagaste en tu pelo, pero el Señor me dijo que te lo diera. Cuando yo abrí aquel sobre eran $200. Yo dije, Iris, aquí no te quedas. Yo empecé discipulado en nuevos creyentes, liberación con la profeta Ana Maldonado. En ese entonces la profeta hacía liberaciones. Yo pasé liberación. Aquello fue fuerte lo que yo pasé. Wow. Yo empecé a estudiar en el instituto. Yo, líder de Casa de Paz, mentora, o sea, me fui empoderando de todo. Pero yo llego, el Señor nos saca de Miami, a mi esposo. El Señor restaura mi matrimonio. Cuando yo llego a los pies del Señor, mi esposo regresa a casa. Le dice mi hijo, Cristian tenía 9 añitos, y le dice, papá, el mejor regalo de cumpleaños que tú me puedes dar este día es que tú aceptes al Señor en tu corazón. ¿Quién le dice eso? Mi hijo, de 9 años. Y lo llevó a la iglesia y mi esposo aceptó al Señor. Ahí empezamos de todo. Aquella casa mía era día y noche gente ahí porque escuchaban mi testimonio y les impactaba mi testimonio. Claro, por supuesto. De ahí en el 2009
el apóstol Guillermo nos profetiza la casa y que va a estar paga. ¿Paga? ¿Cómo? Él está loco. ¿Cómo paga? Decía mi esposa. Nos trajo a Poinciana a una casa paga. No debemos nada. Llegamos al Rey Jesús Orlando en el 2009, en septiembre. Ya había pasado un año el aniversario de la iglesia. Viene el apóstol Guillermo Maldonado. O sea, hace 12 años. Ajá. Viene el apóstol Guillermo Maldonado. Y yo paso al altar. Yo le dije, yo no sé qué tú vas a hacer, pero tú vas a hacer algo en mi vida. Dice, milagros creativos. El Señor empezó a hacer un milagro creativo. A mí me habían hecho una histerectomía. Y el Señor puso útero nuevo en mí. ¿Puso útero nuevo? Útero nuevo en mí. Yo no menstruaba y yo empecé a menstruar al día siguiente. Después, como a los 2 meses, el apóstol Pablo Vega dice, aquí hay una mujer, dice que por años ha estado sufriendo de una enfermedad crónica y es por vía sexual. Ay, yo pasé a aquel altar y me hinqué de rodillas, no me importó que me vieran. Y le dije, yo hago un pacto contigo, Señor, que si tú me sanas completamente, yo no solamente te voy a servir a ti, sino voy a servir a tus hijos en esta casa. Pastor, al día siguiente me tocaba ir al médico a chequearme cómo estaba. No tenía nada. Dice el doctor, ¿qué pasó aquí? Tú no tienes nada. Estás sana. ¿Y ya había un historial anterior? Ya había un historial anterior. Yo fui sana de eso también. Y de verdad. ¿De qué eso? ¿Qué de cosas? sífilis. Sífilis. De verdad. El Señor te sanó por completo. Me sanó por completo. De un día para otro. De un día para otro. Y puso tu útero que no tenías útero. Y no tenía útero, me habían hecho histerectomía y me puso útero nuevo. El apóstol me hizo una pregunta, apóstol Guillermo. ¿Para qué tú le pediste el útero al Señor? ¿Para tener más hijos o no? Para servir de testimonio. Para decirle a las personas que Dios es un Dios de milagros, ayer, hoy y siempre. Y de verdad que el Señor me ha cambiado, me ha transformado. Yo puedo decir que el Señor me ha rejuvenecido, pastor. Tengo 57 años. Tengo 8 nietos bellos, preciosos. Ayer nació otro, Jace Alexander. Wow, felicidades. Gracias, pastor. Soy una abuela muy feliz. Mi esposo no va a la iglesia, pero estoy confiando en el Señor que Él va a ir. Él no me detiene. Amén. Él me impulsa a que yo siga. Amén. Así que ¿Cuántos años de casada con él? Tengo 26 años de casada. En abril cumplo 27 años. ¿Y cuántos hijos tienes en total? Tengo 4. 4 hijos. 4 hijos en total y 8 nietos. 8 nietos. Para la gloria del Señor. Wow. Puedo decir que Dios es un Dios de milagros. ¿Qué eres ahora en la iglesia? Soy una de las ancianas en la iglesia. ¿Qué significa eso para los televidentes que no saben? Anciana es alguien de doble honra. Una anciana, dice en la Biblia, dice que si estás enfermo, llamas a un anciano de tu iglesia para que ore por ti. Así que yo siempre estoy disponible para orar por las personas. Soy una mujer que sirvo con amor. ¿Has servido en qué ministerios de la iglesia? He servido en el ministerio de escuderos. He sido la escudera por 13 años de la profeta Alice. Soy la que les he servido su café, la comida, al que llega, usted es uno de ellos. Es una honra para mí servir a los hijos del Señor. Y de verdad que Dios es un Dios bello, un Dios precioso, un Dios de cambios, un Dios de transformación. Le voy a decir algo que si alguien me pregunta cómo tú te sientes, yo creo que yo me siento como una muchacha de 15 años. En toda esta historia, impresionante de verdad, ¿cuál fue el peor momento que tú viviste? El momento que tú dijiste, acá toqué fondo, fue un momento terrible, fue el peor momento de mi vida. Si tuviéramos que definir, porque yo sé que han habido momentos muy duros, ¿no? Por todo lo que nos has contado, pero hay uno que te marcó especialmente. ¿Cuál fue ese momento? El que me marcó totalmente con mi tercera hija, con Kimberly. Cuando el doctor me dijo que la abortara, porque no la podía tener, porque iba a venir deficiente del cerebro o ciega. Ese fue el peor momento. Y eso fue acá en Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Y yo le dije, no. Que había más credibilidad que los médicos, exactamente, por decirlo así, ¿no? Ajá, de verdad que se fue. Tuviste que tomar una decisión. Tomé una decisión, yo dije, no, doctor,
yo voy a tener a mi hija. Pero Sí. ¿cómo así tú tomaste esa decisión? Fue algo, me imagino, terrible, ¿no? Yo decía, no puedo abortar un hijo. Yo me crié con eso de que los hijos, cuando Dios se los da a uno, tiene que uno tenerlos, no matarlos, ¿verdad? Y si mi hija nace ciega, pues yo voy a estar para mi hija. Y gracias a Dios, fíjese que no fue así. Sí, ¿qué tal que Nació sana. Nació sana, pesó 8 libras y media, una niña bien sana, y yo la crié sola. Porque ese embarazo fue un embarazo, yo limpiaba casas y yo limpiaba oficinas en la noche. Yo sola me daba todo. Con una barriga de este tamaño yo limpiaba todo y eran puras americanas muy conscientes y me ayudaban mucho. Es impresionante, Iris, porque yo me imagino todos los eventos que has pasado. Bueno, ya tú me contestaste cuál fue el peor momento, que sin lugar a duda, pues claro, estaba de por medio la vida de tu hija y tuviste que tomar una decisión, ¿verdad? Así es. Pero me imagino también que hubieron otros momentos que fueron muy duros, ¿verdad? Como por Sí. ejemplo, cuando eras más niña y no, como tú dijiste, no podías decirle a tu papá ni a tu mamá. Una de las cosas que no me quedó claro, cuéntanos y cuéntale al televidente, ¿tu papi se llegó a enterar? ¿Tus abuelos se llegaron a enterar? Cuéntanos un poquito de eso, porque sabíamos, nos quedamos en esa parte, ¿verdad? Sí, sí. Pero no sabíamos qué pasó después. Sí. No, Claro. mis abuelos no se llegaron a enterar porque Ok. pues mi abuelo murió en el 86. ¿Nunca se enteró? Nunca se enteró. Mi abuelita tampoco se enteró. ¿Y ya falleció también tu Ya abuelita? también se fue con el Señor a la edad de 94 años. Ya. Mi papá en el 2018 yo viajé a Honduras a un congreso de mujeres que Ya. iba a ministrar mujeres. Ya eras parte del Rey Jesús. y Sí, todo. ya, ya. 2018, sí. Ahí fue donde Bueno, tú le dijiste. agarré ¿no? la valentía y le dije, papi, a mí me pasó esto desde tantos años, Wow. este hombre. Le dijiste todo. Le dije todo. Él lloró, se quebrantó tanto y me decía, hija, perdóname, Wow. perdóname. Papá fue bien duro conmigo, bien duro. Y yo decía, si él supiera lo que yo pasé, pero yo no le podía decir. Yo le decía, papi, por eso cuando usted esto, cuando usted lo otro, yo sentía como que es que usted no me quería. Le decía, no, hija, para mí ha sido mi amor, mi primogénita. Y lloró tanto en mi hombro, yo lloré en el hombro de mi papá. Un momento tremendo. Bien, bien fuerte. Y en el 2019, en el mismo marzo, mi papá pasó a la presencia del Señor. Wow, un año después. Un año después de Que tú le los dos- contaste. sí, que los dos nos liberamos, porque esa fue una liberación Para ambos. para ambos. Y al año siguiente murió mi papá, el 5 de marzo. va a ¿Y tener- abrazó la fe también él? Sí. No, mi papá era un pastor. Oh, wow. Mi papá era un pastor. Ya. Mi papá tenía iglesia en Morazán, de mi pueblo, Ya. la iglesia bautista Betania. Oh, pues sí, Betel. se fue. Se fue, sí, mi papá sí. Fue Igual que un- tus abuelos también, ¿verdad? mis abuelos todos a la presencia del Señor, de verdad. Y mis hijas mayores, yo le contaba a él que en el 2018 que fui, que conté mi testimonio, que ministré tanta mujer que fue libre, creo que eran 150 mujeres. ¿Tus hijas estaban ahí también? No, mis hijas escucharon el testimonio, pero mis hijas en vez de apoyarme, se hicieron enemigas mías, pero yo dije, a mí no me importa, porque si ellas son enemigas mías, quedaron 150 mujeres libres de lo que ellas estaban pasando. ¿Por qué medio de mi tomaron testimonio. esa decisión? Porque ellas creen que su papá es el mejor papá. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ellas me rechazan mucho, pero yo sé por qué es. No es por lo que Iris es por lo que Iris carga. Yo fui libre de todo rechazo porque fui una niña muy rechazada. No me importa si me están escuchando en este momento. Las tres. No, las son- dos mayores. O las dos mayores. La chiquita no, la que vive conmigo, ella sabe todo. Ella Ya. sí sabe todo lo que yo he pasado. O sea, pero las dos mayores sí. Las dos mayores no. Mi hija y mi hijo son los que siempre me han secado mis lágrimas. Cuando yo pasé por que quedé en silla de ruedas, ellos me bañaban, ellos me cambiaban. O sea, ellos sí supieron lo que yo pasé. Pero sí, mi papá, gracias al Señor, se dio cuenta de todo lo que yo pasé. Wow. Es posible, mujer, que especialmente me quiero dirigir a las mujeres, ¿verdad? Que tú nos estás viendo ahora y has escuchado este testimonio. Es posible que yo creo que tú estás reflexionando ahí. Siento en mi espíritu que este testimonio de Iris ha sido impactante para ti. Porque es posible, mujer, que tú me estás viendo, que estés pasando por algo similar.
¿verdad? Que estés pasando quizás por un calvario, por un abuso doméstico, estés pasando o por una enfermedad, ¿verdad? O estás pasando por un problema legal. No sé cuál sea tu pesadilla en este momento. No sé cuál sea el mal momento que tú estás viviendo. Pero yo vengo acá con mi hermana Iris a decirte, no te rindas. No te rindas porque hay un Dios que por más fea que esté la situación en tu vida, por más pasado horrible que hayas podido pasar, ¿verdad? Y vivir, hay un Dios que puede levantarte, hay un Dios que puede sacarte, hay un Dios que te extiende la mano ahora mismo y te saca de ese hoyo, te saca de esa suciedad, te saca de esa enfermedad, te saca de esa crisis, te saca de ese problema legal, te saca de ese abuso. Uno de los grandes problemas que tuvo Iris es que su autoestima, ella lo dijo varias veces, estaba baja. Y yo quiero decirte hoy día, tú eres una princesa, mujer. Tú eres una mujer de Dios. Dios tiene planes para tu vida. No te veas como quizás la gente, ¿verdad? En lo natural, ¿verdad? Te ha dicho, has escuchado voces y te has concentrado que esas voces son tu persona. No. La Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo, digamos, herederos del reino, somos real sacerdocio, ¿verdad? Tanto los hombres como las mujeres somos valiosos para Dios. Si tú supieras cómo Dios nos ve como príncipes, como princesas, ¿verdad? Esa es la manera como Dios nos mira a los ojos a cada uno de nosotros y tiene herencia para nosotros, tiene propósito para nosotros, tiene destino para nosotros. Así que yo te quiero exhortar, tú has escuchado este testimonio, no es casualidad que lo hayas escuchado. Hay un propósito. Sacúdete de tu situación. Ya es tiempo que te sacuda, que te levantes ahí donde estás, ¿verdad? Y digas, ya está bueno, el enemigo ya me ha estropeado mi vida. Hasta hoy llegó el enemigo. Y puedas levantarte del momento que estás viviendo y puedas sacudirte del momento que estás viviendo y puedas verte como Dios te ve, como una princesa, si es un hombre que me está viendo, como un príncipe. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Yo quiero pedirte, Iris, en estos minutos que nos queda, que como te dirija el Espíritu Santo, ores, bendigas a la gente, lo que el Espíritu sienta. Esa es tu cámara. Hazlo con los televidentes que nos están viendo, por favor. Sí, yo quiero dirigirme más que todo a las mujeres en esta tarde. Yo sé que hay bastantes, no solo una, bastantes que están pasando por la situación que yo pasé. Pero qué bueno, ¿verdad? Conocer a un Dios que hizo milagros ayer, hace hoy y hace mañana. Porque escrito está que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Amén. He aprendido estoy en el ministerio del Rey Jesús, sobre todo a conocer la paternidad que nos da, ¿verdad? Wow. Y agradezco mucho al apóstol Pablo Vega, mi padre espiritual, y a mi madre espiritual, la profeta Alice Vega, que ella siempre escucha cuando yo voy con algo que tengo en mi corazón y no quiero guardarlo y voy donde ella a contárselo. Lo mismo con papá, porque yo le digo papá y mamá, porque esos son mis padres espirituales. Tal vez no tuve una figura maternal, pero la tengo ahora. Qué bonito es conocer eso, ¿verdad? Yo les traigo un salmo que fue el que me llegó a mi corazón cuando yo llegué a los caminos del Señor, en Salmos 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Oh. Guarda silencio en Jehová y espera en Él, porque Él lo hará. Aunque tú pienses que no lo va a hacer, Él lo hará. Aunque tú pienses que Él no está obrando, Él está obrando en ti. Porque si Él obró en mí, también va a obrar en ti. Muchas veces somos cristianas, pero aún somos cristianas y estamos pasando por muchas situaciones en nuestro matrimonio, por muchas situaciones en nuestros hijos, y tal vez no tenemos la valentía de pedirle a alguien que ore por nosotros, ¿verdad? Pero en este momento yo quiero hacer una oración por ti, mujer.
y sobre todo aquella mujer que no ha conocido del Señor, que este es el día que el Señor hizo para ti. Amén. Él me trajo en este día con propósitos grandes para que sepas que tú eres la niña de los ojos del Señor, que tú eres esa princesa amada, que tal vez te sientas que no vales nada, pero yo te traigo una noticia hoy. Vales mucho para el Señor. Mírame a mí como estoy ahora. Mírame a mí, qué lindo es estar en esos caminos. Yo voy a hacer una oración por ti. Y si todavía no le has conocido y le quieres conocer, yo te hago ese llamado. Este es el día que el Señor hizo para ti. Padre, en este momento, Sí, Señor Señor. amado, Sí, te Señor. doy gracias, Señor amado, por haberme permitido en sí, este Señor. día Gracias, traer Padre. mi testimonio, Señor, para que miles de mujeres lo estén Sí, Señor. escuchando, Señor. Aún bendito Dios. aquellas, Señor, que están pasando por situaciones similares a las sí, mías, Padre. Señor. Padre amado, gracias. Te pido que seas tú en ellas. Te pido que seas tú liberándolas, Señor Sí, amado. Señor. Que busquen un lugar, Señor, si no lo tienen, donde irse a congregar, Señor. Que conozcan y que reconozcan que tú eres el verdadero Dios, Señor sí, amado. Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el único que nos sacas de la nada. Sí, Tú eres bendito el que Dios. nos sacas del pozo cenagoso, Señor amado. Sí, Padre, Señor. te doy gracias, Señor amado. Padre, toca Gracias, cada Señor. corazón en Sí, este día. Señor. Yo profetizo sobre cada sí, mujer Señor. Sí, que Señor. te levantas porque Él te Yes, dice, yes. levántate y resplandece porque la gloria mía ha llegado a tu casa. Wow. Mujer, Gracias, levántate. Señor. Sí, Señor. Mujer, levántate. Este es Señor. el día que el Señor te dice, levántate. Sí, en el Señor. nombre En el poderoso nombre de de Jesús. Jesús, Padre, Amén. gracias. Si hay alguna mujer que vive en el área y si quisiera comunicar conmigo, me puede llamar al 407-485-3594. Bendiciones. Repite el número para que... lo puedan tomar. 407-485-3594. Tú estás, Yana, a poder compartir Sí, y para conversar. compartir, sí. Claro que sí. Muy bien. Gracias, Iris. De verdad que aprecio mucho Pastor. ese testimonio que has abierto tu corazón y ha sido un testimonio impresionante, ¿verdad? Que yo creo que va a bendecir a muchas mujeres. Amén, amén. Así que muchas gracias. Bendecimos tu vida. Muy bien. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.